Dinastías. Carlomagno, el Sacro Imperio Romano. La coronación de Carlomagno como emperador en Roma el día de Navidad del año 800 supuso el clímax apropiado a los logros del más grande de los reyes medievales. Su nombre viene del latín Carolus Magnus o Carlos el Grande, y no cabe ninguna duda de lo merecido de su grandeza. Porque a finales del siglo VIII consiguió crear, al menos por poco tiempo, una Europa unificada, algo que los políticos y líderes militares han estado intentando desde entonces. Carlomagno fundó el Sacro Imperio Romano, que resultó ser una de las fuerzas más grandes de la historia, uniendo muchas partes de Francia, Alemania, Italia, España y Centro Europa. A pesar de su nombre, el imperio que creó tenía bastante poco que ver con el Imperio Romano, pero lo más importante fue que con su fundación, Carlomagno instauró un orden y una estabilidad política en Europa que no se habían logrado desde el final del Imperio Romano. Lo que hace que sea una figura tan significativa es que se trata de la conexión entre el mundo romano, las partes distantes y lejanas de la historia antigua, y el mundo moderno. Sin Carlomagno existiría un lapso enorme entre esos dos mundos, entre la antigüedad y el mundo moderno tal y como lo conocemos. Hay muchísimas cosas del mundo que nos rodea, que sabemos ahora, que no habrían podido saberse sin Carlomagno. Nuestro idioma, la forma y la naturaleza de Europa en ciertas zonas de Francia, de Italia, la forma en que se gobiernan quedó fijada en el periodo carolingio. Carlomagno fue la figura más importante de su época. Gobernó durante 46 años, desde el 768 hasta el año 814, y desde el primero hasta el último día de su reinado estuvo en guerra. Durante su reinado se sucedió una campaña militar tras otra, mientras expandía los límites de sus tierras desde un reino bastante pequeño en la región entre el Mosa y el Mosela, entre las fronteras de las actuales Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, hasta constituir un gran imperio que se extendía desde el río Elba hasta el río Ebro y desde el Mar del Norte hasta Roma, uniendo en un solo supraestado prácticamente todas las tierras de Europa occidental. Estaba siempre en movimiento, y en una sociedad en la que no existían carreteras decentes, las distancias que cubrían eran enormes. 2000 kilómetros a pie y a caballo desde un extremo a otro de sus posesiones, a través de bosques y pantanos, grandes ríos y cordilleras. Tuvo un éxito increíble como gobernante medieval. Era un conquistador. Extendió los dominios bajo su control a más del doble de lo que había heredado de su padre. Para comprender la historia de Carlomagno y los logros, hay que ver cómo su voluntad en acrecentar las tierras bajo su gobierno iba indisolublemente ligada a la misión de extender la fe cristiana. Pensaba que era responsable personalmente del avance de la palabra de Dios. Cada pueblo y cada tribu que eran sometidas tenían que prestar juramento de fidelidad y convertirse al cristianismo. Pero en medio de toda esta guerra continua, creó centros de aprendizaje donde florecieron las artes de la paz, la arquitectura, la encuadernación de libros, la copia de manuscritos y la platería y orfebrería. Carlomagno legisló sobre agricultura, industria, finanzas, educación y religión, así como sobre el gobierno y la moral. Pero por encima de todo, era un guerrero. Su éxito militar se basaba en un buen liderazgo y una fuerte administración. Sus logros fueron tan grandes que inspiraron una serie de conquistas militares que unificaron las tierras de Europa hasta el día de hoy, haciéndole acreedor del título Padre de Europa. Carlomagno tuvo un impacto enorme sobre el gobierno de Europa. Y los megalómanos que vinieron después y quisieron ser emperadores de Europa trataron de tomar como modelo a quienes habían sido los arquitectos de Europa,
Y Carlomagno siempre le sirvió de inspiración. Habiendo adquirido más territorio que ningún otro monarca europeo de su época, se las arregló para mantener el control sobre él porque comprendió que los diferentes pueblos que se habían agrupado en una sola nación seguían perteneciendo a grupos étnicos distintos y permitió que cada grupo conservara sus propias leyes locales. Para que imperara la justicia, se aseguró de que todas esas leyes constaran por escrito y se cumplieran celosamente. Allí reside su gran significancia para el día de hoy. Hoy en día, reflexionamos sobre cómo van a vivir juntos los europeos en la Unión Europea. Se están probando varios modelos. Un modelo de poder centralizado, en el que todos siguen reglas y prácticas similares, y la alternativa, que es que haya un conglomerado de poderes sueltos, en el que cada uno sigue leyes ligeramente distintas, pero cooperando con los demás. La visión que tenía Carlomagno de su imperio, el equivalente a Europa, era la de muchos pueblos que se regían por sus propios ordenamientos y tradiciones, pero que se agrupaban bajo un paraguas flexible de gobierno común. Y eso funcionó, al menos para Carlomagno. Más tarde, en generaciones posteriores, sus sucesores, especialmente Luis, intentaron implantar un poder centralizado. Fracasaron. Tal vez sea esa la lección que tengamos que aprender en Europa, el modelo de Carlomagno basado en la unidad de la diversidad. Incluso hoy en día, en su capital, Aquisgrán, se concede el premio Carlomagno a quien se considere que haya hecho una contribución a la unidad europea. En la época inmediatamente posterior, su reinado fue conocido como la era carolingia, una era que sería considerada durante mucho tiempo como una de las encrucijadas más decisivas de la historia de Europa, tanto política como socialmente. Pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre el mito y el aspecto de Carlomagno? Tenemos la gran suerte de contar con una descripción de un contemporáneo, su amigo Einhard, que decía que Carlomagno era un rey cristiano magnífico y glorioso, que sobrepasaba a cualquier rey de su época con su sabiduría y su amplitud de miras. Pero también lo describe físicamente. Era alto y fuerte, pero sin exagerar. Tenía los ojos brillantes, el rostro atractivo y un bonito pelo gris, aunque tenía el cuello corto y gordo, la tripa abultada y la voz áspera. Einhard también decía que el rey se interesaba mucho por las ciencias y la antigüedad clásica y que atraía a su corte a mucha gente culta. Era un hombre muy familiar y muy sociable. Hay historias que cuentan que le gustaba dar enormes fiestas con cientos de familiares y cortesanos, todos juntos. Y a la vez era también violento, incluso brutal y muy cruel. Era capaz de recurrir a la barbarie y a la crueldad cuando era necesario. Pero al mismo tiempo podía mostrarse paternal. Hoy es un héroe nacional tanto en Francia como en Alemania, aunque no fuera ni francés ni alemán. Era franco. Pero para ser un dirigente que aspiraba a la mayor grandeza, Carlomagno tenía unos orígenes un poco oscuros. ¿De dónde venía? ¿Cómo emergió una figura tan importante de una maraña de tribus y reinos en la Europa del siglo VIII? No se sabe con certeza, pero se puede decir que Carlomagno nació en el año 742 o en Aquisgrán, que está en la actual Alemania, o en Lieja, en Bélgica. Era el hijo mayor del jefe franco Pepino el Breve, que era un firme aliado del Papa. Desde muy temprana edad, Carlomagno aprendió las artes de la guerra al lado de su padre, acompañando a las tropas francas en las campañas para defender al Papa contra los lombardos, un pueblo germánico que ocupaba el norte y el centro de Italia, y en la misión de conquista de Aquitania, al suroeste de la actual Francia. Su experiencia militar forjó su carácter y sus ambiciones,
compartiendo con su padre la indomable pasión por el poder, el ímpetu para incrementar sus dominios derrotando al enemigo y la determinación para ser tan brutal como para negar a sus parientes sus propios derechos. También aprendió desde muy joven la importancia de un liderazgo fuerte en el campo de batalla y de los lazos entre el poder de un gobernante y la Iglesia. La oportunidad de poner en práctica lo que había aprendido le llegó pronto. En el año 768, cuando Carlomagno tenía 26 años, su padre murió, y siguiendo la costumbre franca, el reino se dividió entre sus dos hijos. Pero enseguida surgió una fuerte rivalidad entre ambos hermanos. Empezó con una revuelta en Aquitania, que Carlomagno trató de sofocar con gran número de fuerzas. Invitó a su hermano a unirse a la campaña, pero pronto discutieron y Carlomán regresó a Borgoña, mientras Carlomagno continuaba solo la reconquista de Aquitania. El ejército franco se abrió paso hasta la región de Burdeos y construyó un enorme fuerte en Camp de Fonsac, a orillas del Dordoña. Carlomagno salió victorioso de esta primera campaña suya, convirtiéndose en el soberano indiscutible de Aquitania. Dividió el territorio en municipios, poniendo al frente a hombres del norte del río Loira que le eran muy fieles. Tras la reconquista de Aquitania, su madre, Bertrada, trató de reconciliar a los hermanos. Pero Carlomagno ya estaba demostrando su astucia política al hacer tratados con su primo, el duque Tassilo de Baviera, y con el rey lombardo Desiderio, soberanos cuyos dominios eran fronterizos con los de Carlomán. Para cimentar la alianza con Lombardía, se casó con Desiderata, la hija de Desiderio, pero se trató de un matrimonio puramente político que no duraría demasiado. Cuando Carlomán murió repentinamente al año siguiente, Carlomagno ya no necesitó la alianza y envió a su mujer de vuelta con su padre a Pavía. A continuación, se casó con una noble suaba llamada Hildegard, empezando una nueva vida y ganándose el odio y la oposición eterna de su ex suegro. Con la muerte de su hermano, Carlomagno se hizo con el poder de todo el reino franco, desheredando a los hijos de Carlomán, que huyeron con su madre a la corte de Desiderio en Pavía. Este tipo de implacabilidad caracterizaría todo su reinado. Ahora, Carlomagno dominaba todos los territorios francos, pero estaba decidido a ampliar su reino a toda Europa. Este fue el comienzo de una larga serie de campañas para engrandecer su reino. El primer movimiento de Carlomagno fue contra Sajonia, una región al noroeste de Alemania. Era una zona sin gobierno, muy difícil de controlar porque no existía un gobernante con el que negociar. Los sajones llevaban mucho tiempo acosando a los francos con incursiones desde la frontera. Carlomagno los consideraba una seria amenaza y quería que ese pueblo pagano se convirtiera al cristianismo y se integrara en su reino. Su sojuzgamiento le costaría a Carlomagno 30 sangrientos años. En tiempos de Carlomagno, se consideraba sajón a cualquier bárbaro que viviera al este del Rin y al norte del Lippe. En ese territorio vivían múltiples unidades tribales que dependían de sus propios jefes y decidían empezar una guerra según les conviniera. Eran paganos. Tenían varios dioses y creían en el poder divino de espíritus de la naturaleza, en árboles, cuevas y manantiales. La adoración sajona de sus dioses paganos tenía lugar en cuevas sagradas, sentados alrededor de un gran tronco antiguo del que colgaban ofrendas de oro y plata que se ofrecían como tributo a los dioses. El principal santuario religioso estaba cerca de Paderborn y era un centro mágico o espiritual para las dispersas tribus nómadas sajonas.
En verano de 772, Carlomagno condujo un ejército hasta Baja Sajonia. Cuando llegó a Paderborn, destruyó el tronco sagrado. Actuó con tanta rapidez que los sajones no tuvieron tiempo de defender la cueva sagrada ni de trasladar a sus tesoros, que Carlomagno distribuyó entre sus soldados. La destrucción del tronco sagrado significó la señal para el mundo de que Carlomagno no permitiría que se practicara otra religión que no fuera el cristianismo, y le granjeó el odio y oposición de los sajones. La resistencia de este fiero pueblo nómada al cristianismo llevó a Carlomagno a cometer el mayor crimen de su vida. Pero primero tenía que atender otros asuntos en la otra punta de su reino. Al otro lado de los Alpes, el rey lombardo Desiderio había vuelto a atacar las recién reconquistadas tierras del Papa. Intentó obligar al Papa Adriano I a reconocer a los hijos de Carlomán como herederos del reino de su padre, que Carlomagno les había arrebatado. Como defensor del papado y de sus propios intereses, Carlomagno no podía quedarse quieto. Recondujo sus tropas hacia Italia en primavera de 773. A esas alturas, Carlomagno ya tenía una gran reputación como jefe militar. Una de las claves de su éxito era su capacidad para manejar a sus hombres y obtener lo mejor de ellos, recompensándoles con tierras, tesoros y cargos públicos. Los salarios regulares no existían, y el botín era la única forma de recompensa al final de una campaña victoriosa. Pero el botín no era la clave del éxito del ejército de Carlomagno. Hizo que el servicio militar fuera una condición para poseer propiedades, así que la moral del ejército se apoyaba en la defensa o la expansión de sus propias tierras. Todos los hombres libres tenían que presentarse con toda su impedimenta ante el capitán local cuando llamaban a las armas. Pero el factor crucial de su éxito fue una detallada planificación anticipada. En la época de Carlomagno, las guerras estaban determinadas por las estaciones y era la costumbre militar de los francos reunir el ejército en primavera, permaneciendo activos de 3 a 6 meses, así que tenían que llevar con ellos suministros para ese tiempo en víveres, armas, herramientas y rebaños de ganado. A las tropas les seguían largas caravanas de intendencia con comida, vino, ropa y equipos de repuesto. Creo que para ser un buen jefe militar en la Edad Media, tenías que ser un buen estratega, un experto en táctica y logística, pero sobre todo tenías que ser un individuo carismático. Alguien que está en contacto con sus tropas y que hace que se cumpla su voluntad por el poder de su personalidad. Carlomagno era un hombre sociable. No se mantenía aparte. No le interesaba un culto a su personalidad idealizada en un pedestal. No quería ser un desconocido distante, sobre todo con los aristócratas que le rodeaban. La nobleza estaba muy ligada a él, lo que le convertía en un general muy eficiente. Carlomagno intentaba dirigir más que luchar en la batalla, y sus estrategias eran desinhibidas y poco habituales. Su táctica favorita era dividir el ejército en 2 facciones. Una la mandaba él o su hijo, y la otra alguien en quien confiara como un noble experimentado. Tras confundir al enemigo, las 2 secciones se reagrupaban en el punto de ataque convenido y, combinando sus fuerzas, infligían una derrota aplastante al adversario. Estas fueron exactamente las tácticas que empleó en su campaña lombarda. Su ejército salió de Ginebra, con Carlomagno guiando una parte a través del monte Cenis, mientras que su tío Bernardo guiaba a otra por el puerto de San Bernardo. El acceso a Lombardía había sido fortificado por Desiderio con defensas en las gargantas alpinas. Pero una banda de francos trepó por las gargantas y se adelantó al ejército lombardo, obligando a Desiderio a retirarse a su capital, Pavía.
Carlomagno se sumó rápidamente a esta avanzadilla y puso sitio a Pavía. Mientras avanzaba el sitio, Carlomagno pasó la primavera de 774 en Roma, donde se reunió con el Papa Adriano I, con quien firmó una alianza. En verano de 774, Pavía se moría de hambre por el largo asedio, y Desiderio aceptó rendirse con la condición de que se les perdonara la vida a él y a sus hombres. Cuando Desiderio salió de las murallas, Carlomagno le concedió su petición. El rey lombardo partió al exilio y se hizo monje en una abadía, donde murió de viejo. De vuelta en sus tierras del norte, los sajones se habían sublevado contra el dominio franco, lo que se repetiría muchas veces antes de su sometimiento definitivo. Sajonia no era una entidad política fuerte, sino que era un conjunto de tribus. Cada vez que Carlomagno declaraba la guerra a una de estas tribus, la vencía y la bautizaba, surgía otra que se rebelaba y continuaba la guerra. Para someterles, Carlomagno tuvo que invadir y conquistar Sajonia repetidas veces y llegó a emplear medidas drásticas de castigo y exterminio. Trasplantó tribus enteras para hacer desaparecer cualquier sentido de identidad. Construyó ciudades, iglesias y castillos donde pudo, y envió grandes cantidades de misioneros impuestos por las armas. Se cogió como rehenes a los hijos de muchos jefes tribales, hombres jóvenes a los que se recluyó en monasterios francos. Carlomagno veía la campaña contra los sajones como una guerra santa. Creía que la espada abriría el camino a Cristo y que los paganos tenían que ser convertidos al dios romano, lo que le mantuvo muy ocupado, ya que los infieles rodeaban su reino. Al suroeste, su creciente imperio lindaba con los Pirineos, más allá de los cuales habitaba la mayor amenaza para su reino cristiano, los territorios moros de Al-Ándalus. Aunque los sajones no fueron totalmente sojuzgados hasta el año 777, Carlomagno desvió su atención hacia los moros. Los moros habían invadido España al principio del siglo VIII, trayendo con ellos el Islam. En la época de Carlomagno, Abderramán, emir de Córdoba, dominaba casi todo el país, pero había grupos entre los moros de España que no estaban contentos con la situación. Así que el año 777, Suleimán, gobernador de Barcelona, encabezó una embajada hasta donde Carlomagno celebraba una asamblea en Paderborn para impresionar a los recién derrotados sajones. Suleimán declaró que prefería pactar con Carlomagno que vivir bajo el gobierno de Abderramán, y prometió entregarle las ciudades que gobernaba y enviar a sus propios seguidores a capturar la gran fortaleza de Zaragoza. En esta misma asamblea se confirmó que Sajonia ya formaba parte del reino franco. Muchos sajones fueron bautizados y juraron fidelidad bajo amenaza de perder sus tierras y su libertad. Así que Carlomagno, ahora que Sajonia estaba segura, aceptó la oferta de los moros, que prolongaría su frontera más allá de los Pirineos. En el año 778 envió un ejército enorme a España. Una mitad cruzó por el este de los Pirineos y la otra por el oeste. Ambas fuerzas francas se juntaron de nuevo en las afueras de Zaragoza. Pero los levantamientos musulmanes que Suleimán había prometido no se produjeron. Carlomagno vio que sus limitadas tropas no podían enfrentarse con el poderío de Córdoba. Así que decidió retirarse a Aquitania, saqueando Pamplona y derrotando a los vascos por el camino. Pero entonces ocurrió un desastre. Cuando estaba cruzando los Pirineos, la retaguardia de su ejército y su comandante Roldán fueron apartados y masacrados por los vascos. Fue uno de los mayores contratiempos que sufrió en su vida y lo más cerca que estuvo de una derrota militar. Él mismo nunca fue vencido.
Todas las expediciones o campañas en las que participó tuvieron éxito. Pero hubo ocasiones en las que sus subordinados fueron derrotados, ya fuera por no cumplir sus órdenes o por no tomar las precauciones necesarias. Pero normalmente no ocurría cuando él mismo se encontraba al frente o en la vecindad de la batalla. Con la excepción de la campaña de España en el 778, que fue lo más cerca que estuvo de una catástrofe bajo su mando. Pero cuando apenas había tenido tiempo de recuperarse de este contratiempo, le llegaron noticias de una nueva revuelta en Sajonia. Estaba dirigida por un jefe tribal llamado Vitica, un sajón que nunca se había rendido a Carlomagno y que se convertiría en un formidable adversario. Vitica regresó de su exilio en Dinamarca, reunió un ejército considerable y atacó a las tropas carolingias en venganza por la destrucción del tronco sagrado. Se quemaron iglesias y se mató a los sacerdotes. En verano del año 779, Carlomagno reunió otro ejército que invadió Sajonia a sangre y fuego, derrotando una vez más a los sajones, pero Vitica se las arregló para escapar. Carlomagno reflexionó sobre cuál sería la mejor manera de mantener a los sajones bajo control. En la primavera de 780 convocó un consejo o dieta en la que desarrolló su plan para dominar Sajonia. Todo el país fue dividido en territorios de misiones bajo la instrucción religiosa de monjes francos. Se bautizó a muchos miles de paganos. Carlomagno era un monarca cristiano. Había recibido una educación cristiana. Era un cristiano bautizado y existía una tradición que decía que los reyes recibían su autoridad de Dios. Por lo tanto, la introducción del cristianismo en los nuevos territorios que conquistaba era totalmente necesaria. La religión jugaba un papel importante en la vida de Carlomagno, al menos cuando le convenía. A pesar de ser un hombre religioso, se mostraba bastante relajado en lo concerniente a moralidad sexual. Con 4 esposas y 5 amantes conocidas y al menos 18 hijos, de los cuales solo 8 eran legítimos, no se tomaba demasiado en serio el mandamiento de no desearás a la mujer del prójimo. Sus propias actividades explican que también mostrara una actitud comprensiva con los hijos ilegítimos de sus propias hijas. Carlomagno quería tanto a sus hijas que no las dejó casarse, porque decía que se quedaría muy solo sin ellas. Así que les perdonaba a sus amantes e hijos secretos con tal de que no le abandonaran. Aunque era un hombre cálido y afectuoso con su familia y amigos, también podía ser implacable, especialmente en su celo por extender la cristiandad. Y en Sajonia, sus tácticas implacables parecían estar funcionando. Entre los años 780 y 782, Sajonia estuvo bajo control, incluso cuando él abandonaba el país. No se producían revueltas y los misioneros parecían estar teniendo mucho éxito. Se redactó un código de leyes sajonas que evitaba con firmeza el retorno al paganismo. Cualquier retorno a la vieja adoración pagana se castigaba con la muerte. Frecuentemente se les obligaba a prestar juramento. Pero mientras no fueran cristianos, esos juramentos no tenían ningún significado. Se les podía hacer jurar sobre la Biblia o sobre reliquias. Pero si no eran cristianos, no creían que recibirían ningún tipo de sanción por no respetar los juramentos. Por eso, desde un punto de vista práctico, era muy importante imponer una fe común para que los acuerdos que pactaban pudieran funcionar. En respuesta a todo este hostigamiento en aras del cristianismo, Vitica regresó de su exilio en Dinamarca en el año 782 y empezó otra revuelta.
Se quemaron iglesias, se asesinaron sacerdotes y se obligó a los sajones bautizados a renegar. Carlomagno decidió que era necesario un castigo de dureza ejemplar. Por orden suya, le trajeron prisioneros a los jefes y guerreros más importantes. En total, unos 4.500 hombres fueron llevados a un campamento en Berna, junto al río Aare, donde Carlomagno ordenó que fueran todos decapitados. Pero incluso después de tal matanza, no se pudo doblegar el espíritu sajón. La población se levantó en masa para vengarse, y entre los años 783 y 785 se produjeron disturbios por toda Sajonia. Carlomagno barrió el país con sus ejércitos 2 veces, quemando y matando siempre que encontraba víctimas, pero los sajones resistían en sus impenetrables bosques y pantanos. Empleó métodos muy salvajes, incluyendo la deportación y la limpieza étnica de los sajones al este del Elba en las etapas finales de la conquista. Al final, esta crueldad tuvo resultado y la resistencia sajona se hundió. Witiqa solicitó un tratado de paz y se le perdonó la vida a cambio de su rendición y bautismo. Una vez que Witiqa y sus guerreros capitularon, el país se rindió. Carlomagno había derrotado por fin a su enemigo más duradero, y al igual que había ocurrido anteriormente con Desiderio, Witiqa fue tratado con clemencia. En realidad, Carlomagno estaba tan contento con su conversión que le restituyó sus posesiones de Sajonia. Aunque hubo 4 nuevos levantamientos entre los años 792 y 804, Sajonia ya se encontraba bajo un firme control, y dado el vínculo entre el poder del Estado y la fe cristiana, esta vez hubo que convertir a todos los sajones. Como poco estaba utilizando el cristianismo para sus ambiciones territoriales. Uno de los aspectos más notables de Carlomagno que le hacen destacar en la historia es que creó una nueva visión de la monarquía. A partir de él, los reyes se convierten en lo que se llama sacros, un término técnico que dice que son figuras sagradas. No son solo figuras políticas y militares, sino que además juegan un papel en la Iglesia respecto a la propagación del cristianismo. Carlomagno estaba empeñado en presentarse a sí mismo como una figura sacra, sagrada, lo que implica que tiene la obligación de propagar el cristianismo por Europa con sus conquistas y supervisar a los obispos y el marco eclesiástico que le rodea. Eso entraña obligaciones, pero a la vez le aporta poder, porque esa sacralidad es su sello de autenticidad como rey. Con la rendición de Sajonia, la atención de Carlomagno se centró en Baviera, donde depuso a su primo Tassilo III. El duque, que se había rebelado varias veces, fue exiliado al monasterio de Juliet y Carlomagno pasó a dominar la última tribu alemana más allá del Rin. Con la conquista de Sajonia y la anexión de Baviera, Carlomagno reunió bajo una misma entidad política a todas las tribus germánicas. Ahora necesitaba desviar su atención a las regiones fronterizas de su imperio. El período comprendido entre los años 785 y 815 supuso la segunda etapa de expansión de sus conquistas, durante la cual entró en conflicto con los ávaros al sudeste y con los sarracenos al sudoeste. Los ávaros eran un pueblo nómada tártaro que ocupaban territorios en la frontera de Carlomagno junto al Danubio. En el año 788 invadieron Lombardía, y Carlomagno condujo un ejército a lo largo del Danubio para acabar con ellos. Pero tuvo que regresar para ocuparse de otra revuelta sajona. Su hijo Pepino continuó con la campaña ávara. Atacó el campamento regio
les obligó a rendirse y envió a su rey a Aquisgrán. Carlomagno estaba en su magnífico nuevo palacio cuando llegó el tesoro ávaro, 15 carros llenos. Él y toda su corte se quedaron impresionados ante los enormes montones de monedas de oro, joyas, espadas y objetos de plata y oro. Y como los emperadores romanos, distribuyó el tesoro entre sus hombres, recompensando generosamente a todos los que le habían servido. Y Dios, que era quien mejor le había servido, se llevó la mayor parte. Pero las campañas de Carlomagno aún no habían terminado y el clímax de su reinado estaba por llegar. Ahora tenía más tiempo para quedarse en su corte, mientras enviaba a uno de sus hijos a la guerra. Las campañas contra los moros estuvieron dirigidas por otro de sus hijos, Luis, que fue hecho rey de Aquitania por su padre. Luis penetró profundamente en los territorios moros, y el califa omeya de Córdoba, Abd el-Hakim, temiendo no poder hacer frente al avance franco, intentó firmar un tratado con Carlomagno y le cedió los territorios a lo largo del lado español de los Pirineos. Estos territorios se convirtieron en la Marca Hispánica, que en años posteriores pasó a ser el Reino de Aragón, que actuó como importante barrera a la expansión árabe en Europa. A esas alturas, las campañas de Carlomagno llevaban durando más de un cuarto de siglo. Pero lo que capacitó para mantener todos los territorios que había conquistado y controlar su creciente imperio fue su habilidad como administrador. A lo largo de sus dominios, Carlomagno concedió vastas propiedades llamadas feudos a los nobles y jefes militares locales a cambio de su lealtad. Y otorgó a los aristócratas francos el título de condes o gobernadores de un distrito llamado condado. Los condados tenían su reflejo paralelo en la iglesia y se llamaban diócesis, dirigidas por obispos que tenían una autoridad similar en materia de religión. Todos los años, los condes y los obispos acudían a la corte de Carlomagno para asistir a una asamblea general en la que aconsejaban al emperador y escuchaban sus directrices. Carlomagno reorganizó también la economía de su imperio. Para impulsar el comercio, homogeneizó los peajes y tasas aduaneras, los pesos y las medidas. Construyó carreteras y puentes, e incluso emprendió la gran obra de ingeniería de excavar un canal entre el Rin y el Danubio. Llevó a cabo una reforma judicial y legal y ordenó la recopilación y codificación de las leyes de todas las tribus que había conquistado. Como administrador fue muy eficiente en comparación con sus predecesores. Los gobernantes medievales debían aprender a ser eficientes y buenos gestores para aprovechar al máximo lo que les rodeaba a nivel económico y político. Por eso los dirigentes militares más poderosos tenían que ser excelentes administradores al mismo tiempo. Este era el caso de Carlomagno, que quería que se hiciera su voluntad en toda Europa y mandaba enviados llamados missi de forma regular, además de plasmar sus proclamaciones en documentos. Igual de significativo fue el florecimiento de la cultura que propició y que se llamó el Renacimiento carolingio. Carlomagno dio instrucciones a obispos y abades para que fundaran escuelas donde formaran a los monjes y otros clérigos. También persuadió a Alcuino de York y otros sabios importantes de la época a acudir a su corte y crear una gran biblioteca con las obras de los maestros cristianos y paganos. Pronto la escuela palatina se convirtió en un activo centro de aprendizaje. Muchos de los motivos detrás de este impulso a la cultura eran políticos, además de religiosos. Como el comercio se realizaba en latín, impulsó su implantación como lengua común hablada y escrita en un enorme imperio en el que había montones de idiomas y dialectos. Un logro realmente importante de Carlomagno es que fue capaz de incorporar la cultura del antiguo mundo cristiano-romano a la cultura medieval. Cualquier aspecto de la cultura, la literatura, las ciencias y las leyes. Implantó reformas en todos los campos de la cultura, y ese fue su mayor logro.
El conocimiento era muy importante para Carlomagno y él mismo se convirtió en el estudiante más aplicado de todos. En una época en que el estudio estaba reservado a los monjes, fue un dirigente intelectual y teólogo, una figura que cambió la faz de Europa tanto política como culturalmente. Incluso en tiempos de guerra, continuó creando centros para el florecimiento de las artes, impulsando la arquitectura, la copia de manuscritos, la encuadernación de libros, la orfebrería y la platería, e instituyó reglas estrictas para maestros y alumnos. Quizá el mayor legado que ha llegado a nuestros días sea lo que se llama el Renacimiento carolingio. Tras la caída del Imperio Romano se había producido una franca decadencia del aprendizaje, de la filosofía y del conocimiento de los clásicos. El reinado de Carlomagno marcó un punto de inflexión en esta tendencia. Y aunque no propició un resurgimiento completo ni permanente de la enseñanza y la filosofía, sí significó un interés por la copia de manuscritos que hizo que la cultura clásica se transmitiera hasta la Baja Edad Media y el principio de la era moderna. Gracias a la labor de Carlomagno, hoy somos capaces de estudiar a los clásicos de forma mucho más clara y completa, y su influencia facilitó el desarrollo de la ciencia, de la política y de la sociedad en los albores de la Edad Moderna, que fue posible gracias al conocimiento de las obras clásicas. Sin Carlomagno, muchos de esos textos que nos han influido tan poderosamente no habrían llegado hasta nuestros días. Pero la única obra literaria de esa época que nos ha llegado es una biografía breve y sencilla de Carlomagno, escrita por su secretario Einhard. Einhard era un hombre polifacético. Fue leal estudiante y tesorero real de Carlomagno, quien le confió la supervisión e incluso el diseño de mucha de la arquitectura de su creativo reinado. Aunque hoy apenas se conservan, se construyeron palacios para el emperador en Ingelheim, Meiningen y Aquisgrán. Esto es todo lo que queda del palacio de Meiningen. Su residencia favorita era la de Aquisgrán, y en el año 794, tras 26 largos años de guerra casi constante, la fijó como sede principal de la corte. La elección se debió a razones estratégicas, pero también a la presencia de aguas medicinales. Su palacio estaba en lo que hoy ocupa el ayuntamiento del siglo XIV, y parte de él aún se conserva, representando el edificio municipal más antiguo del mundo que continúa en uso. La iglesia que construyó aquí fue una de las más grandiosas de su época. Se reclutaron artesanos de todos los rincones del reino para construirla. Es de planta octogonal y sigue el modelo de la iglesia bizantina de San Vitale de Rávena. El Papa Adriano le dio a Carlomagno mármoles y mosaicos romanos de Rávena, y el propio Carlomagno regaló lujosas piezas de oro y plata para su decoración, e hizo que colocaran unas puertas de bronce macizo. Fue esta devoción por la religión cristiana y su estrecha alianza con el Papa lo que condujo a Carlomagno a la cúspide de su reinado, su coronación como sacro emperador romano. En el año 799, el Papa León III se vio amenazado por una rebelión en Roma y se refugió con Carlomagno en Paderborn. Carlomagno hizo que le escoltaran de vuelta a Roma, y en noviembre del año 800 acudió él mismo allí, donde fue recibido con honores imperiales. Los enemigos de León III fueron hechos prisioneros o ejecutados, y tras un juramento ceremonial fue restaurado como papa. Durante la misa de Navidad en San Pedro, el Papa sacó repentinamente una corona de joyas y la colocó sobre la cabeza de Carlomagno, coronándole como emperador de Occidente. Carlomagno se mostró sorprendido por la coronación y declaró que no habría acudido a la iglesia si hubiera conocido los planes del Papa. ¿Pero se alegró de que le coronaran emperador? La pregunta clave. Existen varias versiones de lo que ocurrió. Algunas dicen que Carlomagno se encontraba allí durante la misa de Navidad del año 800 y que cuando se puso de pie durante la ceremonia, de repente le apareció una corona sobre la cabeza completamente por sorpresa.
Esto es lo que cuentan las fuentes carolingias, de las personas que escribieron la historia como él quería. Mi propia idea es que fue cómplice de su coronación, que al menos sabía que iba a suceder, y se alegró de que le coronaran y de convertirse en emperador. El problema vino cuando se dio cuenta de lo que significaba esta coronación. Significaba dos cosas. La primera de ellas era que quedaba ligado muy estrechamente a la persona que le había hecho emperador, es decir, el Papa. Se convertía en su aliado permanente más fuerte y asumía esa responsabilidad. El segundo problema era que se dio cuenta de que al ser coronado por otra persona, se veía colocado en una posición de servidumbre. Dejaba de ser el hombre más poderoso del mundo, con poder político y espiritual, y pasaba a ser alguien nombrado por el Papa por debajo del Papa. La coronación del año 800 crearía enormes tensiones en los siglos venideros. ¿Quién tiene más poder, el emperador o el Papa? Tras su coronación como sacro emperador romano, la necesidad de continuar con las guerras se hizo menos urgente, pero el tamaño del imperio que había creado comenzó a causarle problemas. Carlomagno había tratado de proteger Francia frente a los sajones, incorporando Sajonia a la civilización franca, pero ahora tuvo que defender a la Alemania unificada que había creado frente a los vikingos. Hacia el año 800 habían formado un reino en Jutlandia y atacaban la costa de Frisia. Carlomagno tuvo que construir fuertes en las costas y las rías y acuartelar guarniciones en los lugares en peligro. Dándose cuenta de que tenía que defender su amplio imperio en varios frentes a la vez, en el año 806 lo dividió entre sus tres hijos, Pepino, Carlos y Luis. Pero Pepino murió en el año 810 y Carlos en el año 811. Solo quedó el dócil Luis, el menos adecuado de los tres para mantener el imperio unido. No obstante, su padre le elevó del rango de rey al de emperador en el año 813. 4 meses más tarde, mientras pasaba el invierno en Aquisgrán, el viejo emperador cayó con fiebre y cogió una pleuresía. Intentó curarse bebiendo solo líquidos, pero después de 7 días falleció a la edad de 72 años, en el 47º año de su reinado. Fue enterrado bajo la cúpula de su catedral en Aquisgrán. Toda Europa empezó a llamarle Carolus Magno, Carlos el Grande, que pronto se transformó en Carlomagno. A lo largo de toda la Edad Media y hasta la Edad Moderna, se le consideró como el modelo ideal del rey guerrero, inspiración de todos los imperios europeos. Para entender lo que hizo, hay que comprender lo que sucedía antes de él. El imperio romano no había desaparecido en una nube de humo, sino que había decaído de manera muy lenta y gradual. Y cuando aparece Carlomagno en el siglo VIII, en lo que hoy es Francia, el país estaba muy fragmentado, no existía un poder central, era una situación caótica y sin ley. Y lo mismo se podía decir de las otras zonas a las que Carlomagno extendería su poder, la Alemania y la Italia actuales. Cuando Carlomagno entra en escena, organiza su mundo siguiendo el modelo de un imperio unido como el romano, que no funciona como un reloj, pacíficamente, ni mucho menos, pero sí que recrea esa unidad mundial. Y aparece el primer imperio, el primer emperador reconocido de Occidente desde el tiempo de los romanos, lo que es un logro impresionante. Transformó la naturaleza de Europa en una época que sigue teniendo una conexión con la situación actual. Parte de la Europa de nuestros días se debe a Carlomagno. En el siglo XVI, los historiadores franceses y alemanes retrotrajeron a él el origen de sus naciones y le rindieron homenaje por ello. Carlomagno se merece el mayor reconocimiento porque de todas las figuras posteriores al Imperio Romano,
y anteriores al año 1000, incluso al año 1200, destaca como la más importante con diferencia. Es la persona que hizo lo que no pudo hacer nadie más. Fue quien recreó el Imperio Romano, un jarrón casi perfecto que se había roto en 1000 pedazos. Él fue el único que pudo volver a fabricarlo de un modo más o menos similar a lo que había sido. No fue algo permanente, no sobrevivió, pero al menos fue capaz de recrearlo y mantenerlo durante un tiempo. Y ese fue un logro del que nadie más fue capaz. El imperio que creó, uniendo todas las tierras cristianas de Europa occidental, implantando con firmeza el poder de la Iglesia, las conquistas que llevó a cabo, cimentaron el terreno sobre el que se desarrollaría una nueva entidad política, el Sacro Imperio Romano. Una entidad que sobreviviría bajo diversas formas durante 1000 años.